Estamos con el concejal Ramiro Sampedro para hacer un poco un balance de lo que ha sido la sesión del día lunes y bueno, explicar un poco también la postura que ha tomado ante determinados temas, sobre todo el proyecto de nepotismo. Bueno, en primer lugar, gracias por brindarme la posibilidad de exponer nuestra posición en el medio. Sí, ha generado por ahí un poco de controversia o de confusión en la opinión pública en la posición de nuestro bloque con respecto puntualmente al tema del proyecto de Laura Pico, denominado antinepotismo, de combate al nepotismo. Nosotros en realidad tuvimos, muchas veces por ahí se nos critica al espacio político de Unidad Ciudadana como ser una oposición irresponsable, que con tal de generarle un costo político al gobierno está dispuesto a hacer cualquier cosa prácticamente, a no garantizar la gobernabilidad, a no respetar normas mínimas de convivencia política. Nosotros creemos que en este caso, a nivel local, hemos demostrado que somos una oposición responsable, porque hemos tenido la misma conducta que tuvimos cuando se nos propuso votación este proyecto años atrás. Puntualmente en 2016 este proyecto también Laura lo presentó con algunas modificaciones. En aquel entonces incluía dentro de las prohibiciones a los cargos selectivos. Y tanto en aquel momento como ahora, nuestro principal argumento para estar en contra es el mismo, es decir, que es un proyecto que no cumple con los requisitos de legalidad. Es decir, es un proyecto que de ser aprobado no se aplicaría jamás porque es inconstitucional. Sería eventualmente derogado por el intendente y el intendente tendría toda la razón y todo el derecho de su lado para poder hacerlo. ¿Por qué? Explico por qué. En el 2016 este proyecto incluía los cargos electivos, en primer lugar, no solamente a los funcionarios y proveedores como también incluye ahora. Como todos sabemos, los cargos electivos a nivel local son consejero escolar y concejal. Tanto los consejeros escolares y los concejales, los requisitos para ser candidato a concejal o consejero escolar están determinados por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros no podemos, a través de una norma local, de una ordenanza municipal, modificar una parte de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Eso en primer lugar. Después, todo lo que tiene que ver con el Departamento Ejecutivo, puntualmente con la designación de los funcionarios, hay una norma provincial, un decreto ley, que es la Ley Orgánica de las Municipalidades, que es la que determina que el intendente municipal tiene plenas facultades para poder designar a sus auxiliares. Sus auxiliares son los funcionarios. En ese sentido, tampoco podríamos nosotros con una ordenanza, con una norma de carácter local, modificar un decreto ley provincial. Es decir, lo que primero cuestionamos nosotros es que no cumple con los requisitos mínimos de legalidad. Nosotros entendemos que no ha sido un error de Laura, porque Laura es abogada, los conoce perfectamente. Valoramos que haya tenido la valentía dentro de un espacio político con el cual obviamente tiene compromisos, porque forman parte del mismo, de desmarcarse y de plantear esta discusión. Eso lo reconocemos. Sabemos que el formato del proyecto por ahí fue para provocar la discusión, porque ella sabemos muy bien que conoce estas cuestiones que estoy mencionando, porque es abogada y lo conoce muy bien, pero lo que creemos es que eso nos ha impedido por ahí ir a la cuestión de fondo y nos hemos centrado en la discusión sobre la forma legal. Nosotros, de hecho, en la mitad de la sesión le propusimos a nuestro bloque a Laura que modifique la forma, el formato de ese proyecto de ordenanza de resolución para que pueda ser aprobado, para que cumpla con los requisitos de legalidad. Ella accedió, afortunadamente, pero bueno, tuvo esa modificación que ser sometida a votación a través de una moción y esa moción fue desaprobada por el bloque oficialista. Es decir, Cambiemos desaprobó, Cambiemos, que había cuestionado lo mismo que nosotros, la legalidad del proyecto, una vez que esa legalidad estuvo resuelta a través de una moción, la votó en contra, para que el proyecto tuviera que ser sometido a votación bajo la forma de ordenanza y no pudiera ser aprobado. Nosotros lamentamos esa cuestión porque, insisto, hace que la discusión de fondo que nos tenemos que dar es sobre el nepotismo, qué es el nepotismo, cómo desarrollar herramientas para evitar, para prevenir la existencia de nepotismo y para sancionar cuando se detectan casos de nepotismo. Se puede dar en el orden local. Yo, si me permitís brevemente, por ahí está instalado en la opinión pública la idea de que el nepotismo es la sola presencia de alguno o más familiares del intendente o de un funcionario jerárquico en la administración pública municipal. Yo lo que quiero transmitir es que el nepotismo no es eso en realidad. La definición de nepotismo lo que dice es que nepotismo se trata de designar a un familiar por el solo hecho de su vínculo de parentesco con un funcionario de mayor jerarquía o el intendente, en este caso municipal, que es la máxima autoridad pública. Es decir, sin tener en cuenta si reúne los requisitos, la idoneidad, la capacidad para desempeñar esa función, sino por el solo hecho de ser familiar, de un vínculo de parentesco. Eso en primer lugar. Pero no es solo el único requisito que hay que tener en cuenta para confirmar que existe nepotismo. Hace falta reunir otras condiciones. Las otras serían que ese
ese nombramiento de familiares por el solo hecho de ser familiares se dé en lugares estratégicos de la administración pública, sobre todo en aquellos en los cuales se decide sobre el gasto, donde los principales gastos del municipio pasan por la decisión de esa persona, y después de que esa lógica no sea aislada, es decir, no sea una designación en alguno que otro lugar, sino que responda a un patrón, que sea sistemático y que se vaya reproduciendo. Por ejemplo, el intendente nombra a familiares suyos en la primera jerarquía de funcionarios, secretarios, ese secretario reproduce esa lógica hacia abajo con sus subalternos y así consecuentemente y sucesivamente. Entonces es mucho más complejo el nepotismo de lo que uno cree por ahí o de lo que se cree en la opinión pública o entre la ciudadanía. Y nosotros no podemos tomar una mirada simplista que nos va a llevar a vetar o a prohibir el desempeño de en la función pública de una persona por el solo hecho de ser familiar, y eso sería lo contrario, sería tergiversar el sentido del nepotismo, del concepto de nepotismo, y utilizarlo para establecer un sistema de normas injusto con una persona que la igualdad de oportunidades la limitaría absolutamente por el solo hecho de ser familiar, una cuestión que uno no elige. Yo pongo el ejemplo de un proveedor, por ejemplo. Hay un proveedor que pasa actualmente, yo no quiero dar nombre, pero pasa actualmente, que era proveedor del municipio previo a esta gestión, que no tenía conflicto con relación a su parentesco hasta ahora, cuando circunstancialmente del otro lado del mostrador, como se dice, como funcionario, como intendente, hay un familiar suyo. Ahí en ese momento entra un conflicto. ¿Le vamos a prohibir a ese proveedor seguir brindándose bien o servicio al municipio, aún sabiendo que el bien o servicio que brinda es de la mejor calidad y del mejor precio, es decir, aún sabiendo que eligiendo ese proveedor estamos cuidando los recursos municipales? Me parece una cuestión injusta, me parece una cuestión irracional en ese caso. Entonces lo que hay que buscar es otra cosa, es si se configura toda la situación esta que te mencionaba anteriormente, que te describía, y si realmente esa red, ¿no?, de personas, de actores políticos puestos solamente por su condición de parientes, se utiliza para beneficio propio, ¿no?, donde se configura una cuestión de corrupción a través del nepotismo. Es mucho más complejo. Hay concejales que han planteado otras cuestiones también. ¿Cómo hacer que son válidas de plantear? Por ejemplo, el concejal Di Giorgio. ¿Cómo hacer una comunidad pequeña como Bragado? Sabemos muy bien que la política en su conjunto, independientemente del espacio político, tiene un gran desprestigio en la ciudadanía. Está sospechada la política, lamentablemente, de corrupción hoy en día. Uno de los grandes males de la política en la opinión pública es que está tildada de corrupta en su esencia. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir eso? Es muy difícil encontrar en la ciudadanía, es verdad, gente con ganas de comprometerse y de involucrarse en la gestión pública por todas estas razones que te mencionaba. Por lo cual, muchas veces uno elige gente de su entorno que terminan siendo familiares suyos para poder embarcarse en un proyecto político y eventualmente ocupar cargos en el Estado. Entonces, una comunidad pequeña como Bragado, donde esta lógica existe y es más profunda porque somos muy pocos, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo armar una administración pública ocupando los cargos que hay que ocupar, principalmente los estratégicos, descontando de la cercanía de familiares o gente de confianza? Es muy difícil, y sobre todo también en el caso de los proveedores se ve muy claramente. Yo doy un ejemplo, me va a retar después Manuel, pero Aramendi es el principal proveedor de combustible de la Municipalidad de Bragado. Lo es ahora, lo era en la gestión anterior, lo es desde casi siempre que yo tengo memoria. ¿Cómo hacer el día de mañana, si él le toca ocupar un cargo funcionario, por su relación de parentesco con uno de los dueños de esa empresa, prohibirlo a ese proveedor? ¿A quién le compra combustible? Es lo que viene ya de hace muchos años, ¿no? Porque viene siendo proveedor. Claro, es difícil. Entonces, no podemos simplificar al extremo esta cuestión porque estaríamos atándonos de pies y manos, y las consecuencias que nosotros no conocemos, porque una vez que las conocemos, una vez que se pone en práctica, serían difíciles y tendríamos que desaprobar lo que aprobamos hace poco tiempo. Entonces esa es la razón principal. Está más que claro que es un debate muy profundo, como lo decís vos, y que me parece también interesante que por lo menos se haya podido hablar y que se haya podido tratar. Después, obviamente, como decís vos, se deberán buscar herramientas y demás. Sí, nosotros, mira, yo te lo digo a título personal y quiero ser sincero en este sentido. A mí me toca de cerca porque mi padre fue intendente y me designó como funcionario, como un funcionario de los más importantes, secretario de gobierno. Entonces, mi palabra obviamente está teñida de una connotación personal. Yo entiendo por ahí que no soy la persona más indicada para dar este discurso, porque por ahí en la opinión pública no va a faltar quien diga, bueno, vos que ocupaste ese lugar vas a salir a argumentar. Pero bueno, me parece valeroso, sin embargo, yo creo que la discusión tiene que ser dada por las personas que por ahí tienen más legitimidad para que en la comunidad realmente lo que se discuta sea la cuestión de fondo y no cuestiones secundarias. Por ejemplo, ¿quién lo dice?, ¿no?
en este caso. Por eso valoro que Laura haya sido la persona que haya impulsado el debate. Yo estoy convencido, lo sé muy bien, que ella está al tanto de estas cuestiones de legalidad que yo te mencioné, pero creo que lo que quiso hacer es darle ese formato para que sea contundente, para que genere polémica, que bienvenido sea generar polémica, porque nos compromete a todos a tener que tener una opinión, a tener que asumir una posición y a que el debate se dé en el seno del Consejo Deliberante, que antes no se había dado, y es bueno que de alguna vez por todas se dé, por más que no haya prosperado, pero que sí es un antecedente para en un futuro seguir avanzando en este sentido. Gracias, Ramiro. Al contrario.